Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a analizar un problema de cálculo por elementos finitos, específicamente refiriéndonos a armaduras planas. Vamos a realizar una solución analítica por una parte y por otra parte vamos a hacer la validación por el software ANSYS de modelamiento mecánico. El problema de nuestro interés nos dice lo siguiente: nos da aquí una armadura. En este caso se presentan 4 nodos y nos especifican que el módulo de elasticidad o módulo de Young es de 29.5 por 10 a la 6 psi y que el área de cada barra es de 1 pulgada cuadrada para todos esos elementos. No, dentro de lo que nos piden está la matriz de rigidez de cada elemento, la matriz de rigidez de toda la estructura, de toda la armadura, la matriz de rigidez total. Y también nos piden que calculemos el desplazamiento nodal en cada nodo de esta armadura y los esfuerzos en cada elemento, así también como la reacción de los esfuerzos en sus respectivos apoyos. Todo eso va a ser lo que vamos a tener que calcular analíticamente. Para este caso, primero hay que recordar un poco sobre la teoría. Esto, por ejemplo, lo obtuve del libro Chandrupatla, que nos da lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos una barra en una posición particular, un ángulo θ con respecto al eje X. Vamos a definir este L como el coseno de θ y un M como el seno de θ. Vamos a empezar de esas dos definiciones y vamos a definir como la matriz de rigidez de este elemento lo siguiente: el módulo de elasticidad multiplicado por el área de la barra entre la longitud de la barra por esta matriz. Dentro de las características que tiene esta matriz, por ejemplo, si se dan cuenta, es de que lo podríamos dividir en submatrices de 2 por 2, dentro de las cuales las que están en la diagonal principal son valores positivos y los que están en la diagonal secundaria son los negativos, y son los mismos elementos, si se dan cuenta, solamente por ejemplo que acá cambien de signo, acá cambie de signo, pero en este caso esta matriz de acá de la diagonal principal junto con esta tienen el mismo signo, en este caso positivo. Y dentro de los elementos que compone es coseno al cuadrado, acá es coseno por seno, acá coseno por seno y aquí seno al cuadrado, siguiendo esta convención que estamos tomando. Ojo que θ es el ángulo que tiene la barra con respecto al eje X. Otra definición es los esfuerzos. El esfuerzo para este elemento viene dado por el módulo de elasticidad entre la longitud por el producto de esta matriz, que viene a ser menos L, menos coseno de θ, menos seno de θ, aquí coseno de θ y aquí seno de θ, y multiplicado por Q, que viene a ser la matriz de desplazamientos tanto de este nodo como de este nodo. Un vector va a ser Q. Y justamente Q lo vamos a obtener de esta forma. Tiene estos valores, Q1, Q2, que viene a ser el desplazamiento nodal del nodo 1, Q1, Q2, y Q3, Q4, que viene a ser el desplazamiento nodal del nodo 2, Q3, Q4. En ese orden. El orden va a ser lo que vamos a tener que respetar para los problemas justamente. Teniendo eso en cuenta, podemos proseguir con la solución. El primer paso para cualquier problema de armaduras, involucra lo siguiente. Primero vamos a tener que calcular la matriz de rigidez de cada elemento. En este caso estamos considerando 4 elementos. Con elemento me refiero a cada barra. Y como ya conocemos, esta va a ser la fórmula que nos va a servir para determinar la matriz de rigidez de cada elemento. Bien, entonces podemos proseguir. Para el elemento 1, por ejemplo, que viene a ser este de acá que estoy resaltando en rojo, el módulo de elasticidad ya tenemos de dato, es 29.5 por 10 a la 6 multiplicado por el área, que viene a ser 1 pulgada, entre la longitud, que nos especifica el problema es de 40 pulgadas, entre esta matriz. Si se dan cuenta, el ángulo que tiene el elemento 1 con respecto al eje X es un ángulo de 0 grados, no forma un ángulo. Por ello, el coseno de 0 vendría a ser 1 y el seno de 0 vendría a ser 0. Por eso, si ustedes reemplazan en esta matriz, van a obtener que este es 0, este es 0, acá es seno al cuadrado 0 y acá es coseno al cuadrado 1. Y eso es el mismo patrón para cada elemento, solo que para acá es negativo, acá también es negativo y acá se repite lo mismo. Ahora, con el elemento 2,
Nuevamente el modo de elasticidad es el mismo, el material no cambia. Entre la longitud del elemento 2, nos lo especifican acá, es de 30 pulgadas. Multiplicado por el área es 1, ya no lo hemos colocado. Nuevamente acá, por ejemplo, el ángulo que tiene el eje X con esta barra es de 90 grados. Si lo reemplazamos, coseno de 90 viene a ser 0 y seno de 90 viene a ser 1. Lo reemplazando en esta matriz vamos a obtener de esta forma. Pueden darle una pausa al video para que puedan analizarlo a más detalle, con más detenimiento del por qué estamos obteniendo estos valores. Simplemente aquí lo que se hace es reemplazar, teniendo en cuenta esto de acá e identificando qué ángulo forma el eje X con la barra, podemos reemplazar. Es cuestión de reemplazar simplemente y cuestión también de tener en cuenta cuál es la matriz de rigidez para los elementos. Esto también se puede automatizar, por ejemplo, con MATLAB tal vez o con un Excel simplemente. Para el elemento 3 nuevamente es lo mismo. Acá la diferencia es de que el ángulo aproximadamente es de 37 grados, ya que si se dan cuenta esta es una longitud de 30 y esta es una longitud de 40. Este ángulo es casi de 37 grados. 37 grados. Y aquí ya tendríamos que reemplazar L igual a coseno de 37, M igual a seno de 37 y esos dos reemplazarlos nuevamente en nuestra matriz, teniendo en cuenta, claro está, la longitud que tendría. En este caso viene a ser una longitud de 50 por el triángulo conocido de 37 grados. Acá el módulo de elasticidad multiplicado por el área y por la matriz que se obtiene de reemplazar el coseno y el seno en esta matriz. Para el elemento 4 nuevamente es lo mismo, módulo de elasticidad por el área entre la longitud. La longitud se repite, en este caso es de 40 pulgadas. Y aquí el ángulo nuevamente es 0 grados, va a ser la misma matriz que obtuvimos para el elemento 1. Si se dan cuenta viene a ser la misma. Entonces hasta este momento ya hemos obtenido las matrices de rigidez de cada elemento. Ahora el siguiente paso es ensamblarlo, obtener la matriz de rigidez global. Aquí hay previamente un paso que hay que seguir, que es cuestión de mayor orden, con la finalidad de darle mayor orden y que nos sea más fácil poder hacer la matriz de rigidez global, ya que cambia un poco cuando se trabaja con resortes o con barras que son colineales, por ejemplo. En este caso el orden que recomiendo es el siguiente. Si nos percatamos, cada nodo tiene un desplazamiento, al ser una armadura bidimensional, tiene un desplazamiento en el eje X y en el eje Y. Acá, por ejemplo, el nodo 1 se le identifica un Q1 y un Q2 como desplazamientos. Estos Q son la notación que utilizamos para los desplazamientos nodales. Igual acá, en el nodo 2 tiene un desplazamiento 3 y un desplazamiento 4. El nodo 3, un desplazamiento 5 y 1,6. El nodo 4, 1,7 y 1,8. Anotamos la cantidad de desplazamientos globales que va a haber en esta forma, de esta manera. Y vamos a identificar elemento por elemento lo siguiente. Por ejemplo, para el elemento 1 nos centramos y notamos que el elemento 1 está conformado por el Q1, Q2, Q3 y Q4. Por eso es que acá completamos en orden, ojo, en orden creciente. O sea, acá 1, 2, 3 y 4. Identificando siempre con el desplazamiento que contiene. Como acá estoy especificando, el nodo 1 tiene un desplazamiento en Q1 y Q2, a la par de esto es el indicativo de los desplazamientos. Si el nodo 1 tiene un Q1 y Q2 y el nodo 1 pertenece a este elemento, entonces acá lo voy completando en ese orden. Como también tiene el 3, completo aquí 3, y como también tiene el 4 como desplazamiento global, completo el 4. Por ejemplo, si yo no supiera esto, si esto no lo supiera, el razonamiento sería el siguiente. Si me voy al elemento 2, ya, elemento 2 tiene, acá en este nodo tiene un desplazamiento 3 y 1, 4 y acá 5 y 6. Bien, entonces, ¿tiene el 1? No lo tiene el 1, 0. Al 2 tampoco lo tiene el 2, 0. Al 3, mira, al 3 sí lo tiene. Acá en este nodo tiene un desplazamiento 3, como que le hemos llamado. Siempre es importante respetar un orden. Si nosotros lo colocamos en un orden, vamos a tener que respetar ese orden hasta el final. El desplazamiento 3 sí lo tiene, mira, yo lo pongo 1. Porque tengo que completarlo. Acá es de esa manera el procedimiento. Por eso trato de especificarlo paso a paso. El desplazamiento 4 también tiene. Por eso yo acá le coloco 2. El 5 también 3. Y el 6 también 4. Pero el 7 y el 8 es de otro nodo.
de otro nodo y de otro elemento también, por eso es que 0, 0. Igual, el mismo procedimiento que hemos hecho para el elemento 2 lo hacemos para el elemento 3 y para el elemento 4. Tómense una pausa para analizarlo a detalle, qué es lo que se ha colocado acá. Y bien, esta tabla va a ser justamente la que nos va a servir para que yo pueda hacer mi matriz de rigidez global. Previamente a mis matrices de rigideces de cada elemento yo le voy a poner lo siguiente. Por ejemplo, si al elemento 1 yo obtuve que en el orden que estoy considerando obtuve que los desplazamientos globales correspondientes es el 1, el 2, el 3, el 4, o sea aquellos que son diferentes de 0, ojo, yo eso lo voy a ir colocando en este orden: 1, 2, 3 y 4. Igual acá, 1, 2, 3 y 4. De esa manera. Ahora, para el elemento 2, la matriz de rigidez 2, si se dan cuenta, ya no empezaría en 1, porque acá el 1 es 0, acá el 2 es 0, sino empezaría en 3, 4, 5, 6, por esto de acá, que son los únicos que tienen valores: 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Esto es la misma matriz de rigidez del elemento 2 que obtuvimos en el paso anterior. Acá, por ejemplo, para el elemento 3 vendría a ser U1 por el de acá. Los únicos que tienen valor son estos dos de acá y estos dos de acá. Entonces yo voy a tomar en cuenta el 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. Igual para el elemento 4. En el elemento 4 los únicos que tienen valores es el 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Luego de eso, yo ya puedo hacer la matriz de rigidez global de todo el elemento de la siguiente manera. Yo voy a tener que hacer una matriz del 1 hasta el 8, que son la cantidad de desplazamientos nodales en total. 1, 2, 3, puntos suspensivos, hasta el 8. Igual acá. 1, 2, 3, puntos suspensivos, hasta el 8. Pero, ¿de qué es lo que voy a tener que completar en esta matriz? Lo siguiente. Por ejemplo, el 1, 1, me voy acá, esa es la ventaja de esto que yo he hecho. Me voy acá y vendría a ser la suma de esto, que miren, corresponde al 1, 1, 1, 1. Acá también hay un 1, 1. Va a ser la suma de esto, es esto también, esto multiplicado por el 1, más esto de acá multiplicado por el 0.64. Y el mismo procedimiento es para todos los elementos. Si acá es 2, 3, entonces me voy acá, voy a borrar todo. Voy a borrar todo. Si yo quería el elemento 2, 3, era 1, 2, 3, hasta el 8. Nuevamente lo voy a hacer la matriz. Acá era 1, 2, 3, hasta el 8. Si yo quería el elemento 2 y el elemento 3, yo me iba acá a mis matrices de rigideces individuales y ubicaba acá hay un 2 y acá hay un 3. Viene acá, es el 0, o sea, no va a afectar en nada. Buscaba en otro que haya un 2, 3, un 2, 3 y no hay un 2, 3. Eso quiere decir que va a ser 0 ese elemento. Si ubicamos el 2, 3 va a ser 0. Ese es el mismo procedimiento que se hace para cada uno. Acá, por ejemplo, se lo divide entre 600 porque se lo ha sacado como un mínimo común entre los denominadores con la finalidad de poder tener un denominador común. Y ya no porque acá, ojo, que tengo 40, 30, 50 y 40. Puede ser complicado trabajar con todos esos valores. Por eso mejor un mínimo común y ya simplemente afectaría a estos números por separado. Solo ese es el procedimiento que se ha hecho en esa parte. Bien, entonces, nuevamente repitiendo, todos los elementos que se van a obtener aquí en esta matriz de rigidez global son simplemente tener que ubicarlo acá en las matrices de rigidez individuales que hemos obtenido por esta tablita, identificando esta tablita en este orden. Va a ser lo que vamos a tener que ir colocando. Vamos a tener que colocar esa parte.
Por ejemplo, acá si se dan cuenta, la fila 8 está llenita de ceros. ¿Por qué? Porque acá no hay ningún elemento que te relacione al 8. Acá, por ejemplo, hay el 8, pero si yo no encuentro 1, 8, por ejemplo, si ubico el 1 y el 8, acá hay un 1, pero no hay un 8. Un 1, pero tampoco hay un 8. No hay una especie de coordenada que yo pueda ubicar en estas matrices. Acá tampoco no hay un 1,8. No hay esa coordenada, por eso es 0. Si no hay la coordenada, simplemente se coloca un 0. Podemos entenderlo de esa manera, como una especie de coordenadas. Si acá es la coordenada 2, 3, yo acá ubico el 2, 3. Si acá hay 2, 3 y en las que haya, yo lo sumo esos valores. De esa manera yo obtengo mi matriz de rigidez global. Importante saber cómo realizar esa tablita, y digamos el resto es simplemente aritmética. Todo va a depender de cómo hagamos esa tablita. Es bien básico. Nuevamente, si una vez ya tengo mi matriz de rigidez global, ya puedo determinar los desplazamientos nodales de la siguiente manera. Ojo que previamente hay que darnos cuenta de que acá, en esta parte, el nodo 1 y el nodo 2 están apoyados, están fijados, no hay desplazamiento. Eso quiere decir que Q1, Q2, Q7 y Q8 son ceros. Además, acá en el nodo 2 tiene una restricción de movimiento en el eje Y. No se puede mover en el eje Y, pero sí en el eje X. Por lo tanto, X4 también es 0. Tenemos entonces que el Q1, Q2, Q4, Q7 y Q8 son ceros. Yo puedo realizar ese procedimiento como esta matriz K, yo voy a tener que multiplicarlo por la matriz de desplazamientos, o sea, al Q1, Q2 y así hasta el Q8. Como a esta matriz yo voy a tener que multiplicarlo por la matriz de desplazamientos para obtener las fuerzas. Bueno, yo lo simplifico. Si me doy cuenta que el Q1 es 0, por ejemplo, puedo eliminar esta fila y eliminar esta columna. El Q2 también es 0, puedo eliminar esta fila, puedo eliminar esta columna. El Q7 es 0, puedo eliminar esta fila, puedo eliminar esta columna. El Q8 también es 0, elimino esta columna, elimino esta fila. ¿Cuál más? El Q4 es 0, puedo eliminar esta fila, puedo eliminar esta columna. Y noten que los únicos elementos que me están quedando es este de acá, estos dos de acá, estos dos de acá y estos 4 de acá. Y con esos yo formo esta matriz de acá, una matriz más simplificada. Ese es el término con el que se le da, una matriz simplificada. Y esa matriz justamente solo quedaría multiplicada por el desplazamiento en 3, el desplazamiento en 5 y el desplazamiento en 6. El Q3, el Q5 y el Q6. Multiplicados por este factor, que eso siempre tengo que mantenerlo. Y si me voy al nodo 3, en el nodo 3, o mejor dicho, en el Q3, el Q3 está en este sentido. ¿Qué fuerza se está aplicando en ese sentido? Es la de 20.000 libras, por eso tú ubicas esta fuerza de acá. Q5 no tiene una fuerza aplicada en este nodo en esa dirección, por eso es 0. Q6, noten acá está el Q6, sí tiene una fuerza aplicada en el nodo y en esa dirección, pero opuesta, por eso acá se le coloca menos 25.000. Acá tengo, ya es simplemente cuestión de resolverlo, lo podemos resolver por una calculadora o por MATLAB, y el resultado es estos de acá. Obtenemos entonces Q3, Q5 y Q6, y el resto eran ceros. Por ello ya tenemos, digamos, el vector de desplazamientos nodales. Q1 es 0, Q2 es 0, Q3 es lo que acabamos de hallar, Q4 es 0, Q5, Q6 y Q7 y Q8 son ceros. Este es un vector columna, solo que acá se lo representa como fila, pero ojo, está aplicada la transpuesta. Y sus unidades son las pulgadas. Una vez habiendo calculado los desplazamientos nodales, podemos calcular también ahora los esfuerzos. Y eso es más sencillo porque una vez ya hemos calculado los desplazamientos en cada nodo,
ya nos va a servir para poder determinar los esfuerzos con ayuda de esta ecuación. El L, ojo, era el coseno de teta y el M era seno de teta. Entonces para el elemento 1, E sobre L viene a ser el módulo de elasticidad entre la longitud multiplicado por este vector L. Por ejemplo, si el elemento 1 tiene un ángulo de 0 grados en este caso, al tener un ángulo de 0 grados, el coseno es 1 y el seno es 0. El coseno es 1 y el seno es 0. Por ello sería menos 1, 0, 1, 0. De esta manera, tal cual. Y acá sería Q, acá el elemento sería el desplazamiento sería Q1, Q2, Q3, Q4. Q1, Q2 era 0, 0 porque no se desplazaba. Q3 sí tiene un desplazamiento, que es el que acabamos de hallar, pero Q4 no tiene un desplazamiento. El nodo 2 no se desplaza en dirección de Q4. Ya tenemos todos los datos, hacemos el cálculo, obtenemos 20.000 psi. Para el elemento 2 similar, módulo de elasticidad entre la longitud. Acá para el elemento 2 es 90 grados, coseno de 90 es 0 y seno de 90 es 1. Por ello, para este caso sería, en este caso 0, el seno de 90 era 1, sería menos 1, 0 y 1, tal cual como vemos acá. Y acá vendría a ser Q3, Q4, Q5, Q6. Y esos ya lo acabamos de calcular. Simplemente hacemos el cálculo y obtenemos este valor. De la misma manera y el mismo procedimiento, ojo, es para obtener el sigma 3 y el sigma 4. El mismo procedimiento. Para calcular las reacciones, si nosotros ya tenemos la matriz de rigidez, tenemos el vector de desplazamientos, calcular las reacciones, y con ello me refiero a las fuerzas externas, es más sencillo, porque estaba definido de esta manera: F es igual a esa matriz de rigidez K por el vector de desplazamientos. En este caso, en el libro Chandropatla lo llaman Q. En otros libros lo pueden encontrar como el vector U. Hay diferentes notaciones en las que lo dan los autores. Entonces, ya tenemos la matriz de rigidez global, que es esta de acá. Tenemos también el vector de desplazamiento nodal. Podemos obtener las fuerzas. Noten que a mí me interesa la fuerza en 1, 2, que son las reacciones acá. En 7 y en 8, voy a resaltarla acá. Me interesa en 1 y 2, me interesa en 7 y en 8, y me interesa en 4. ¿Eso con qué finalidad lo hago? Con la finalidad de poder simplificar y ya no tener que estar considerando toda esta fila, por ejemplo. Elimino la 3, fila y columna 3, elimino fila 5, columna 5, elimino fila 6, columna 6. Porque si bien voy a obtener las fuerzas, para simplificar mi cálculo, lo elimino y considero menos valores. De esa manera, noten que acá todo lo que ha quedado lo he trasladado hasta esta parte, multiplicado por esta constante que no debe cambiar, no hay que olvidar siempre incluirlo. Y acá multiplicado por el vector de desplazamientos. El vector de desplazamientos tiene que estar ahí. ¿Por qué es, digamos, válido el procedimiento de eliminar filas y columnas? Recuerden que esto es un sistema de ecuaciones lineales. Esto yo lo puedo multiplicar, y acá lo que he hecho es simplemente eliminar una fila. Es decir, una fila que al fin y al cabo la fuerza ya es conocida. Son estas de acá que me dan. Estas de acá ya las conozco, o sea, no hay por qué molestarnos en calcularlo. Lo podemos hacer, un programa lo podría hacer sin problemas, pero en este caso lo hemos decidido hacer así. Y ahora, si estamos solamente considerando, por ejemplo, la fila 1, este de acá, esa va a ser la reacción en esta dirección, en este caso es R1. Igual acá en 2 va a ser una reacción en este sentido, R2. Para 4, que viene a ser acá, viene a ser una dirección en este sentido, una reacción en ese sentido, R4. Lo mismo para R7 y R8, que son las reacciones, fuerzas externas. Lo que quiero calcular, simplemente hago el cálculo y obtengo de la siguiente manera: R1, R2, R4, R7 y R8.
Acá miren, en particular noten que el R8 es 0, o sea que no hay una reacción acá en este nodo en el eje Y, solamente en el eje X. Y de esa manera, por ejemplo, aquí observan en la imagen cuáles son los valores de esas reacciones. Acá en este nodo era de 4167 negativo, por eso es que se le pone hacia la izquierda. Los valores positivos nosotros siempre lo consideramos a favor del eje Y, a favor del eje X. Y si nos sale un valor negativo, significa que la fuerza está en contra. Ese es el significado de los negativos. Bien, entonces ahora nos vamos a pasar al programa ANSYS para poder demostrarlo. Bien, entonces ya nos encontramos en el entorno de ANSYS. La versión que estoy manejando es del 2022 y vamos a simular la estructura. Para ello primero nos dirigimos, vamos a crear un estudio estático. Nos dirigimos en este caso a Static Structural, acá está. Esperamos que cargue un momento. Y una vez en esta parte nos dirigimos directamente a definir el material con el que vamos a trabajar. En Engineering Data se define el material con el que vamos a trabajar. Las propiedades están principalmente en el modo de elasticidad, que para nuestro caso va a ser lo único que vamos a tener que cambiar. Las unidades en las que estamos trabajando es PSI, por ello acá cambiamos a PSI. Y aquí el valor con el que vamos a trabajar es de 29.5 por 10 a la 6. De esta manera lo entiende el ANSYS, que es 29.5 por 10 a la 6. Bueno, lo ha corrido un 0, es lo mismo. Bien, y entonces ya tengo definido el acero estructural con el que voy a trabajar. Me dirijo a Geometry para definir la geometría de mi estructura, y en este caso yo voy a trabajar en el Design Modeler, que para este caso me resulta conveniente. Esperamos que cargue. Listo, una vez nos ha cargado el Design Modeler, procedemos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a trabajar con puntos y luego a través de esos puntos yo voy a crear líneas. Primero nos vamos a Create Point y en este caso la definición va a ser por entrada manual. Primero lo voy a trabajar en el origen, va a ser 0. Ojo, también las unidades, yo estoy en pulgadas, en ese caso 0.0.0 viene a ser el origen. Lo genero ese punto y ya lo ubican acá en el origen. Voy a cambiar acá las unidades a pulgadas, inch, y listo. Voy a definir un nuevo punto que va a ser nuevamente por entrada manual. Ese punto va a estar a lo largo del eje X, 40 pulgadas de separación. 40 pulgadas de separación. Genero ese punto, me da de esa manera. Voy a agrandar un poquito. Ya tengo eso. Nuevamente otro punto, un punto más por entrada manual en el eje Y. En este caso va a ser de 30 pulgadas en el eje Y. Tengo esto de acá. Y finalmente el último punto, Create Point. Me voy a Create Point, en este caso manual input, y el punto ahora va a ser, el último va a ser a 40 pulgadas en el eje X y 30 pulgadas en el eje Y. Lo que estoy haciendo es simplemente definiendo la geometría que tiene nuestra armadura de esta manera. Ahora ya simplemente es cuestión de unir puntos. Me voy nuevamente a Concept, Lines from Points, y empiezo a unir los puntos. En este caso el de acá con el de acá. Aplico, genero, nuevamente Concept, Line from Points, de acá para acá. Aplico, genero esa línea, Concept, de acá para acá, aplico esa línea y finalmente la última que tenemos para este caso. Aplico, listo, genero y ya estaría quedando más o menos la forma de la armadura con la que vamos a simular. Aparte también hay que definir
la sección. Acá concept, me dirijo a concept, cross section, rectangular. Para más facilidades, para mayor facilidad voy a crear una sección rectangular. Ojo, como nuestra área es de 1 pulgada cuadrada, está bien acá por ejemplo que sea 1 por 1, 1 pulgada de base, 1 pulgada de altura, estaría perfecto. Entonces ya tenemos esa parte de ahí. Me dirijo acá a line body, me dice cross section not selected, no está seleccionado. Selecciono rect 1, rect 1 y ya estaría seleccionado. Quiero, por ejemplo, si deseo verlo, me dirijo a view, en este caso display sections solids, como si fuera una sección sólida, y ya tendremos ahí por ejemplo nuestra armadura creada en el design modeler a través de puntos. La ventaja de los puntos es que ahí van a ser donde se aplican las fuerzas. Listo, ahora cerramos, simplemente cerramos, no es necesario hacer otra cosa acá, solamente lo cerramos. El ANSYS por defecto lo guarda. Acá el check es indicativo de que todo está yendo en orden. Me dirijo a model, edit, esperamos que cargue. Listo, una vez me ha cargado este entorno, ya aquí va a ser donde voy a hacer el mallado y también donde voy a hacer las especificaciones de fuerzas y restricciones para finalmente obtener la solución del ANSYS. Bien, primero, si deseamos verlo, por ejemplo, en este caso me observa como líneas simples mi armadura, pero si deseamos ver la sección, simplemente acá en display, en cross section va a ser donde le doy clic y observen que me lo muestra como si fuera una estructura justamente. Listo. Me dirijo a mesh, le voy a generar una malla por defecto. Acá en malla yo voy a hacer el siguiente manejo. Como les voy a mostrar, estas son las características que me da. Yo aquí en mesh doy anti-click, voy a insertar sizing. Acá voy a insertar la geometría. La geometría viene a ser todo el material. Selecciono todas las líneas, le doy apply, me lo detecta que son 4 ejes. Acá me dice por tipo, element size, o sea el tamaño de la malla. Yo voy a hacerlo por número de divisiones. Quiero que me genere solamente una división. Generamos la malla para observar cómo es que nos queda. Y hemos obtenido de esta manera. Esa es la idea, por ejemplo, en el caso de armaduras, obtener solamente una división. Obtener 2 divisiones no sería conveniente porque estamos trabajando con nodos específicos. Si lo generaríamos la malla, por defecto nos generaría más nodos en cada elemento de la barra, lo cual para este caso no es la idea. Ahora vamos a definir primero los soportes, que es en algunos casos soporte fijo, soporte por desplazamiento, y para nuestro caso es un soporte simple. Para este caso, para este nodo de acá, en este nodo de acá, si recordamos el problema, acá se le está aplicando un esfuerzo simple, un soporte simple. Nuevamente otro soporte simple va a estar aplicándose en este nodo de acá. Y acá en este nodo de acá vamos a ver que hay un desplazamiento, un soporte en desplazamiento en el nodo de acá. El componente libre es el eje X, porque en el eje X sí puede haber desplazamiento. En el eje Y no puede haber desplazamiento, le coloco 0. En el eje Z tampoco puede haber desplazamiento, lo coloco 0. Y el eje X sí está libre, porque como recuerdan era un apoyo móvil,
Eso quiere decir que en el eje X de este nodo sí puede haber un desplazamiento. La geometría era este puntito de acá, este nodo. Nuevamente lo selecciono y le doy Apply. Listo. Ahora voy a definir las fuerzas. En este caso tenemos solamente fuerzas. Me voy a Force. La primera fuerza que está actuando en la armadura es una que va en este punto. Lo aplico y lo voy a definir por componentes. Si lo vemos desde este punto de vista, la fuerza que estaba actuando en este nodo era una fuerza hacia abajo. También aquí me conviene definir en unidades inglesas, en libras fuerza, porque en el eje Y hacia abajo estaba una fuerza de 25.000 libras. Eso quiere decir que acá lo voy a colocar menos 25.000 libras fuerza. Y noten como aquí ya me representa en la imagen. Nuevamente voy a insertar una fuerza que va a actuar en este nodo de acá. Esa es una fuerza en el eje X. En el eje X lo voy a definir por componentes. En el eje X es una fuerza de 20.000 libras en esa dirección. Listo, entonces ya tenemos. Lo que a mí me va a interesar, por ejemplo, de la solución va a ser la deformación, podríamos decirle direccional, no, la deformación total es lo que nos puede interesar. La deformación total. Y a ver, otro aspecto es, por ejemplo, deformación, posición, contacto, deformación. Me va a interesar las herramientas de viga. Voy a colocar esto de acá. Insert. El estrés me va a interesar, estrés directo. Listo. Me va a interesar eso y también las reacciones. Entonces ya con esto voy a calcular desplazamientos, esfuerzos, y también me interesa las reacciones. En Proof yo calculo las force reactions, las reacciones en las fuerzas. Para este caso voy a seleccionar este nodo de acá, el simple support, y le voy a decir, a ver, que me dé la fuerza. Acá me pide condición de superficie. ¿Con qué método? Y aquí el resultado. Aquí en la selección All, que está por defecto, me da la resultante, pero a mí me interesa también determinar en el eje X para que luego lo podamos comparar con los resultados analíticos que obtuvimos. Voy a hacer eso entonces, la reacción en el eje X de ese nodo. Listo. Nuevamente la reacción en la fuerza para el soporte simple 1, que era este de acá, el superior, pero en el eje Y. Ya está. Nuevamente ahora para el de abajo, la reacción en este nodo, en el eje X. Nuevamente la reacción en el simple support 2 en el eje Y. Y ya finalmente la reacción en este nodo, en el desplazamiento, en el de que estaba desplazado, o sea el de acá, displacement en el eje Y. Listo, entonces ahí está todo lo que vamos a necesitar calcular, y vamos a resolver con anti-click en Solution y Solve. Ahora vamos a esperar que cargue la simulación. Bien, una vez ya nos ha cargado la simulación, podemos observar los resultados.
Por ejemplo, en este caso es la deformación. Nosotros le habíamos colocado deformación total. Obtenemos de esta manera la deformación, los esfuerzos, de esa manera. Bien, ahora le vamos a hacer las comparaciones respectivas con el análisis que habíamos obtenido analíticamente. Bien, aquí por ejemplo, para el caso de la deformación teníamos lo siguiente. Esto habíamos calculado analíticamente, el vector de desplazamientos nodales. Y justamente el resultado con ANSYS concuerda perfectamente. En este caso, este nodo de acá, bueno, la designación de ANSYS que le ha dado a los nodos con la que nosotros habíamos utilizado inicialmente es diferente, pero los resultados son los mismos. Acá este nodo de acá tiene un desplazamiento de 0, este igual también un desplazamiento 0 al estar apoyadas, es un apoyo fijo. El de acá tiene una dirección, solamente tiene una deformación en esta dirección, más no en el eje Y. Esa deformación es de 2.71 por 10 a la menos 2, algo de 27.1 por 10 a la menos 3, que concuerda con esto, 27.1 por 10 a la menos 3. También, con respecto al nodo 3, el ANSYS nos da un desplazamiento resultante, se podría decir. El desplazamiento acá en el nodo 3 tiene una componente en X y una componente en Y. Si nosotros, por ejemplo, calculamos la resultante de esa componente, sumando los cuadrados y sacándole raíz cuadrada, vamos a obtener este valor. Lo acabo de calcular y concuerda perfectamente. 2.95 por 10 a la menos 2. O 22.95 por 10 a la menos 3. Eso quiere decir que nuestro análisis es exacto con respecto a los resultados que nos da ANSYS. Un primer punto. Bien, la siguiente parte, que son los esfuerzos en cada barra, lo tengo que hacer por un método un poco indirecto, ya que ANSYS no entiende directamente cómo le puedo añadir la estructura y que me calcule un esfuerzo. Yo queriendo que sea para cada barra, él me lo calcula para toda la estructura en general y obtenemos un valor diferente en este caso. Con el método indirecto al que me refiero es utilizar en este caso, en lugar de calcular el esfuerzo, calcular la fuerza axial que se determina en cada barra. Y como sabemos el área, que es de 1 pulgada cuadrada, indirectamente estaríamos calculando el esfuerzo en cada barra. Por ejemplo, para la barra 1, la fuerza axial es casi de 20.000 libras fuerza entre 1 pulgada cuadrada, 20.000 psi, que concuerda con el resultado. Para el miembro 2 me sale 21.873 menos 21.873, siendo para el miembro 2 menos 21.880, o sea, un valor bastante exacto, bastante aproximado. Y por último, para el miembro 3 me sale menos 5.203, aquí cambia 5.208, y para el miembro 4 me sale 4.172 y aquí 4.167. O sea, son valores, digamos, bastante exactos, bastante aproximados, sin embargo no son 100% exactos. Finalmente, la última comparación lo realizamos con respecto a las fuerzas de reacción, considerando este de acá. Por un lado, por ejemplo, tenemos el simple support, que nos habíamos referido a este nodo. Estamos calculando la reacción en el eje X, es de menos 4.172, señalando una dirección contraria, o sea, está bien. Y en el eje Y nos sale algo de 2.94 libras fuerza, comparado a 4.000 es algo prácticamente cero. En este caso ANSYS lo ha calculado de esa manera. En nuestros casos analíticos lo hemos calculado como un valor 0. Segundo, para el simple support 2, que era este nodo, en el eje X, si notamos en el eje X tiene una fuerza de menos 15.833, acá nos sale menos 15.828, bastante aproximado la verdad. En el eje Y, este es el eje Y, nos debería salir 3.126, nos sale 3.126, un valor bien exacto.
Y por último, acá en este nodo, en el nodo 4, perdón, este es el que estaba restringido por desplazamiento, solamente se podía desplazar en el eje X. Calculamos la reacción en el eje Y y nos salió 21.871 y el valor exacto es 21.879, o sea, por 8 libras fuerza de diferencia, o sea, casi nada prácticamente. Listo, esto ha sido todo por esta parte. Hemos hecho la solución analítica y también la comprobación por software utilizando ANSYS de este problema de elementos finitos. Agradecerles su atención y si desean más contenido relacionado con este tema, que donde constantemente relacionemos parte analítica con parte de comprobación por software, no olviden escribirlo por la caja de comentarios y también comentármelo. El material de esta sesión lo voy a publicar en la caja de comentarios también, va a estar fijado ahí para que lo puedan revisar y cualquier consulta, duda o sugerencia estoy siempre atento. Muchas gracias.